día de hoy trataremos el tema familia equilibrada. Yo creo que todos queremos que nuestra familia esté equilibrada, que seamos felices, ¿no es cierto? Y bueno, para que una familia esté equilibrada, dice que en la disciplina de los hijos, los padres deben combinar límites y afectos. Ahí nosotros vemos una familia, ¿no es cierto?, que está sonriendo, que está contenta, pero reconocemos que hay momentos que la familia pasa dificultades quizá cuando nuestros hijos no tienen una disciplina, o quizá cuando ellos, aún teniendo una disciplina, rompen y traspasan los límites, ¿verdad? Hoy día vamos a conocer un poquito acerca de este tema. Recuerden que al final va a haber un espacio de preguntas donde ustedes van a poder aclarar alguna duda que puedan tener, así que si en la medida en la que yo voy hablando surge una duda, usted la puede escribir y al final la vamos a responder. Me gusta siempre partir con un versículo de la Biblia y en Salmo 133:1 encontramos un versículo y van a ver ustedes que yo hice una pequeña modificación para que podamos comprender el tema de hoy. Dice, cuán bueno y cuán agradable es que la familia conviva en armonía. El versículo original habla acerca de los hermanos, ¿no es cierto? Pero creo que es muy aplicable a las familias porque cuán bueno y cuán agradable es que la familia conviva en armonía. Me imagino que ustedes están de acuerdo conmigo en eso. ¿Y qué implica armonía? Implica amor, ¿no es cierto? Un amor que es incondicional, un amor que sobrepasa barreras en cuanto a lo que es la familia, el amor entre esposos, el amor de padre e hijo, entre hermanos, de hijos a padres, ¿no es cierto? Pero también la armonía comprende disciplina. Y a veces nosotros malentendemos la disciplina como quizá castigo, como quizá una situación que se vive dentro de la familia tensa, ¿no es cierto? Pero la disciplina no debiera generar esto, sino que acompañada del amor, ¿no es cierto?, debiera generar un fruto en el que un niño, un adolescente está bien encaminado. Qué importante es entonces que podamos aplicar una disciplina basada en el amor. Y también, hablando de armonía, tenemos la palabra respeto. Qué importante es el respeto, el poder respetarse unos a otros, el poder respetar las opiniones, el poder respetar la autoridad por parte de los hijos hacia los padres, algo que actualmente ya no se ve mucho. Ustedes habrán notado, ¿no es cierto?, que los niños están quizá un poco falta de respeto y nosotros vemos también como jóvenes, incluso adultos, faltan respeto a las autoridades. Entonces nosotros cuando hablamos de armonía necesitamos concentrarnos en estas tres palabras y es importante que recordemos lo que la palabra del Señor nos dice. Cuán bueno y cuán agradable es que la familia conviva en armonía, es decir, en amor, en disciplina y en respeto. Ahora debemos reconocer que la familia es el grupo que da origen a la sociedad. Yo les decía hace unos segundos atrás, vemos que los niños no están respetando a sus padres y que los adultos no están respetando a la autoridad. ¿Por qué? Porque la familia, ¿no es cierto?, es el origen que da a la sociedad. Por eso que es importante. ¿Qué es lo que significa esto? Que es el primer y más importante espacio de socialización del ser humano. Es donde la persona, donde tú y yo aprendemos a socializar, a compartir con los demás, aprendemos a respetar las normas, aprendemos a convivir en paz y en armonía con los demás. Y vemos también, ¿no es cierto?, que se pueden presentar dificultades cuando no hay esta crianza apropiada dentro del hogar y luego vemos conductas disociales, ¿no es cierto?, en la sociedad. Ahora, la familia es la primera institución creada por Dios, así que yo creo que tiene una gran importancia. Nosotros reconocemos que el sábado, ¿no es cierto?, es una gran institución que el Señor ha dejado, pero antes de él está la familia que fue creada por el Señor. Por lo tanto, debiéramos darle la importancia. Actualmente, Satanás está atacando a las familias porque sabe que al atacar a las familias está atacando a Dios, al ser su primera institución aquí en la tierra, y además porque reconoce Satanás que al dañar a la familia está dañando también a la sociedad, porque es como puede llegar a toda la sociedad del mundo entero. Entonces, creo que necesitamos ponernos manos a la obra para poder proteger a nuestras familias. Esta cita dice, puede llegar a ignorarse la importancia de la base familiar, pero su relevancia se manifiesta en cuestiones cotidianas. Por ejemplo, el comportamiento de un niño. Cuando nosotros observamos en el colegio un
un comportamiento en un niño agresivo, desafiante, ¿no es cierto? Y llamamos a los apoderados para poder entrevistarnos con ellos. Muchas veces nos ocurre que el apoderado también es alterado, ¿no? Es desafiante. Y aquí nosotros comprobamos que este niño ha tomado un modelo, que es su padre en este caso. También se presentan en la relación laboral y nosotros podemos observar cómo de repente nuestra juventud ahora presenta algunas dificultades en relacionarse en el trabajo, no le gusta que les pongan normas, ¿no? Ahora la juventud quiere trabajos independientes, no quiere que les estén diciendo cómo deben vestir, a qué hora deben llegar. Es una característica que se está presentando en la juventud. ¿Por qué? Porque dentro de las familias se ha visto que se han abierto un poco los límites, se han estirado, ¿no es cierto?, ahí los límites y las normas. Y por su parte en las amistades, ¿no? A veces nosotros vemos cómo hay traición dentro de la amistad, de repente me toca conversar con algunas niñas, adolescentes ahí preocupadas porque su amiguita la dejó por otra, porque no se preocupó. Y entonces vemos nosotros que esto es un modelo que se ha ido siguiendo en las familias. Qué importante es la familia porque tiene, ¿no es cierto?, su relevancia que se manifiesta en las cuestiones cotidianas. Por eso que debemos cuidar muy bien nuestras familias. El psicólogo Marcelo Moraes Moreira, que es profesor de Psicología del Desarrollo Humano en la Facultad Estácio de Belém, en Pará, Brasil, nos menciona lo siguiente: es vital la responsabilidad de los padres en cuanto a la crianza, el cuidado, la contención y consecuentemente el desarrollo de los hijos. A ellos les corresponde orientar y auxiliar ese desarrollo. Nosotros a veces entendemos la crianza de los hijos solamente con que hay que darles de comer, hay que tener un buen lugar para que ellos duerman y mandarlos a la escuela. Y basta, y no es así. Hay, ¿no es cierto?, una gran responsabilidad. Cuando nosotros hablamos de esta palabra vital, estamos hablando de un tema, ¿no es cierto?, relacionado a la vida y la muerte. Por lo tanto, realmente es una gran responsabilidad, es una responsabilidad en cuanto a la crianza de vida o muerte para nuestros hijos. Entonces, podemos darnos cuenta de cuán responsables somos como padres dentro de nuestros hogares. Ahora, ¿qué es lo que incluye el cuidado de los hijos? No es solamente darle el alimento, no es darles un buen lugar para vivir, comprarle todos los regalos que ellos pidan, ¿no es cierto? No es que vayan a la escuela, es algo más. Esto incluye la instrucción, una instrucción que es rica en valores, que es rica en afecto, ¿no es cierto? Que es rica en todo lo que tiene que ver con lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Una instrucción que orienta a que el niño sepa comportarse como corresponde de acuerdo al contexto en el que se encuentra. En ocasiones nos vemos enfrentados a situaciones en las que los padres delegan toda la responsabilidad de la crianza de sus hijos al colegio. A veces nos pasa en la iglesia, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros necesitamos reconocer cada uno como padre, como madre, nuestra responsabilidad. También incluye el cuidado de los hijos la adquisición de habilidades emocionales. Actualmente nosotros vemos que niños se entristecen por situaciones que son quizá no tan relevantes. Si bien nosotros necesitamos validar las emociones de los niños, necesitamos lograr que ellos puedan ser resilientes, que tengan la capacidad de sobreponerse a las dificultades que ellos enfrentan. Lógicamente, la mirada de un adulto y la mirada de un niño va a ser diferente frente a una situación que el niño pueda estar experimentando. Sin embargo, necesitamos enseñar a los hijos estas habilidades emocionales para sobreponerse a ese llanto, a esa tristeza. También, por ejemplo, en la intolerancia a la frustración, vemos niños que se enojan con mucha facilidad porque no les resulta algo, porque no obtuvieron la calificación, porque no los escucharon. Entonces, es importante que nosotros como padres podamos brindar a nuestros hijos las habilidades emocionales. Es importante que enseñemos a que ellos reconozcan cómo se están sintiendo, cómo expresarse para que no lo hagan a través de ofensas, a través de golpes, a través de autoagresiones
en muchas ocasiones también. Y además incluye, ¿no es cierto?, la adquisición de competencia para las relaciones interpersonales, la empatía, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ellos aprendan a ponerse en el lugar del otro niño, de la otra niña, de su compañero, de su compañera, para que sepa también lo que está experimentando, que no sea egoísta en su forma de ver las cosas, que tenga competencias relacionadas a la generosidad, ¿no es cierto?, a respetar los tiempos de la otra persona, a que uno no puede obligar a otro a que haga lo que uno quiere. Todo esto es parte de la educación que nosotros como padres debemos brindar a nuestros hijos. No esperemos que lo haga la escuela, no esperemos que lo haga la institución deportiva donde nosotros lo hemos colocado para que adquiera disciplina. No descuidemos esto, porque es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora, qué importante es que nuestros niños puedan desenvolverse en un ambiente agradable. Vemos allí una imagen en la parte superior derecha en la que padres están discutiendo y los niños tapándose en los oídos. Hoy día justamente hablaba con un pequeñito que él me decía, cuando mis papás pelean, yo no sé qué hacer, me pongo nervioso, le transpiran las manos, pequeño. Entonces, él está presentando dificultades en el colegio. Nosotros podemos observar a qué se debe, ¿no es cierto? Sin ir más allá, en el caso ustedes mismos pueden darse cuenta que hay un ambiente hostil y violento en la casa de este niño que genera una disrupción en clases. Entonces, es importante, si nosotros queremos lograr una disciplina adecuada para nuestros hijos, debemos brindar un ambiente agradable. Así que yo te invito a evitar un ambiente hostil y violento dentro de casa. Si tú ves que cuesta ponerte de acuerdo con tu esposo, con tu esposa, ¿no es cierto? Quizás si vives en la casa de tus padres, es importante que tú separes un tiempo para poder conversar, para poder tratar esos temas, pero no en presencia de los niños, porque ellos se ven muy afectados y finalmente también pierden la autoridad de los padres. También es importante una disciplina con equilibrio. Ahí vemos una imagen en la parte inferior izquierda, ¿no es cierto?, donde un padre está a punto de golpear al niño. Vemos el rostro del niño, ¿no es cierto?, ahí como con temor, como buscando evitar esta situación. Y aquí nosotros podemos reconocer, ¿no es cierto?, en la misma imagen como un padre que es más grande, que es mayor que él, lógicamente que tiene más fuerza, está generando, ¿no es cierto?, una situación de abuso hacia ese pequeño. Entonces, es importante que nosotros logremos la disciplina, pero una disciplina con equilibrio entre amor, ¿no es cierto?, y la disciplina. ¿Por qué? Porque debemos evitar el castigo físico, el castigo psicológico, porque causa muchísimo daño en nuestros niños. Es importante la disciplina. Y miren, cuando nosotros hablamos de disciplina, no hablemos de castigo, hablemos de consecuencias, ¿ok? Tú haces cosas buenas, vienen consecuencias buenas. Haces cosas malas, las consecuencias son malas. Ahora, mi recomendación en cuanto al golpe debiera ser la última estrategia que yo utilizo para modificar una conducta incorrecta en mi hijo. Es decir, he utilizado todas y cada una de las estrategias que se me han ocurrido, que he investigado, que me han dado para poder modificar una conducta. Y si no lo he logrado, quizá pueda recurrir al golpe, pero no el golpe basado en el enojo, no basado en el momento de la rabia que me generó lo que mi hijo acaba de hacer, porque ahí no estoy disciplinando, ahí lo que estoy haciendo es descargando mi furia, siendo abusivo porque soy mayor que un niño, que incluso un adolescente. Entonces, evitemos el castigo físico o psicológico, conversemos con nuestros hijos, aclaremos qué es lo que esperamos de ellos y marquemos las consecuencias para que ellos sepan cuáles son los límites y qué pasa si es que ellos traspasan esos límites, y seamos consecuentes. A veces les decimos algunas cosas que terminan en amenazas y no se cumplen, y eso también dificulta mucho en la disciplina. Ahora, padres e hijos, dice, existen riesgos del uso de una disciplina severa. Según Keila Salz, neuropsicóloga, muchos niños están expuestos a modelos agresivos de educación, modelos que los padres están reproduciendo basados en el modelo que recibieron de sus propios padres. Así que la invitación es que rompamos este patrón. No porque a ti te golpearon, significa que tú también tienes que golpear. Yo entiendo que quizá tú puedes decir, a mí me sirvió, yo soy una mejor persona porque me golpearon, pero eso no significa que tú debas utilizar la misma estrategia. Tú puedes lograr
que tus hijos sean grandes personas si tú eres consecuente y aplicas una disciplina equilibrada basada en el amor. ¿Sí? Es importante también que aquella persona que ha sido maltratada, que ha recibido este modelo, ¿no es cierto?, de agresivo de educación, pueda trabajar tal vez con un psicólogo, con una psicóloga, porque en ocasiones lo único que está haciendo es proyectando la rabia de lo que recibió por parte de sus padres. El estilo participativo de educación es considerado como el mejor estilo, porque combina de manera equilibrada las normas, los límites, las exigencias y lo afectivo. Vamos a ver entonces los diferentes estilos que nosotros podemos reconocer. Y aquí tenemos 4. El autoritario, el sobreprotector, el asertivo o participativo o también llamado democrático y el permisivo. Nosotros podemos ahí observar algunas características. Primero, en el estilo autoritario, nosotros encontramos que los niveles de exigencia son altos. Hay más castigos y hay menos premios, ¿no es cierto? No se dialoga y tampoco se negocia. Y lamentablemente en este modelo, en este estilo autoritario, hay un nivel bajo de afecto. Más se exige que se abraza, que se besa, ¿no es cierto? Hay críticas, hay insultos hacia los niños. Generalmente los niños que viven bajo este régimen, por así decirlo, son niños que constantemente se están mordiendo las uñas, que a veces se hacen pipí en la cama, ¿no es cierto? Que están constantemente nerviosos y preocupados porque hay una alta exigencia por parte de sus padres. Está luego el modelo, ¿no es cierto?, permisivo, nos vamos a ir en diagonal hacia abajo, porque es lo contrario al autoritario, ¿sí? Aquí nosotros vemos que hay un nivel bajo de exigencia, o sea, no se le exige que haga lo que quiera hacer, no hay normas, y si las normas están, no se aplican, ¿no es cierto? Delegan la educación a sus hijos, ¿sí? Es decir, ellos que vean cómo lo hacen, si quieren comen, si no quieren no comen, si se levantan, y muchas veces a mí me ha pasado que de repente un niño no viene y no, es que se quedó dormido, pero ¿y usted no lo levantó? No, es que me dio pena, ¿no es cierto? No, o sea, la educación de los hijos es responsabilidad de los padres, no de los mismos hijos. Ahora, lo que sí hay aquí altísimo, ¿no es cierto? Perdón, aquí también se presenta una baja de expresión de afecto, ¿sí? O sea, se manifiesta el afecto a través del permiso, a través de dejar que haga lo que quiera, pero no hay una expresión, ¿ya? Ahora, en el sobreprotector es donde nosotros encontramos un nivel súper elevado, ¿no es cierto?, de expresión, de afecto, de cariño, y de hecho es como que sobrepasa ese afecto a todo lo demás. Es decir, hay un nivel bajo de exigencia, ¿no es cierto? Estamos en el estilo de paternidad sobreprotector, hay un nivel bajo de exigencia, hay pocas normas y las pocas normas no se aplican y, como les decía, hay un nivel elevado de expresión de afecto, ¿sí? Se conceden todos sus deseos, se justifican sus errores, ¿no es cierto? No, es que no pasó nada, no, no le digan nada al niño porque hoy día no tuvo un buen día, ¿no es cierto? Estamos sobreprotegiendo al niño. Esto provoca que los niños sean muy inseguros, tengan muchas dificultades de socialización, así que cuidado con este estilo de paternidad. Y tenemos el asertivo, participativo o democrático, ¿no es cierto? Que es con el que nosotros debiéramos quedarnos, que es con el que nosotros debiéramos ejercer la disciplina y la crianza con nuestros hijos. Hay un nivel alto de exigencia, hay normas claras y adecuadas a la edad. Nosotros no podemos exigir lo mismo a un niño, a un infante, que a un preadolescente o a un adolescente, ¿no es cierto? Cada etapa de la vida tiene sus necesidades, tiene sus responsabilidades y debemos adaptar las normas a la edad de cada uno de ellos. También hay un uso razonable de los premios y los castigos, ¿no es cierto? Porque se trabaja en función a consecuencias. Frente a lo bueno hay premio, frente a lo malo hay un castigo, pero un castigo, ¿por qué? No que genere dolor, no que genere sufrimiento, ¿no es cierto?, sino que permita que el niño pueda hacerse consciente del error para que no lo vuelva a cometer. Esa es la idea. Y junto con un alto nivel de exigencia está el alto nivel de expresión de afecto, ¿no es cierto? O sea, yo te exijo, pero te amo. O sea, ten la seguridad de que no hay nadie en el mundo que te ame más que yo. Ese es el mensaje que nosotros necesitamos transmitir a nuestros hijos. Así que la invitación es que nos quedemos con el estilo asertivo o participativo o democrático, como ustedes lo quieran llamar.
Ahora, cuando nosotros trabajamos en la comunicación, nosotros necesitamos hablar de la comunicación no violenta. ¿Sí? Es importante que nosotros trabajemos dentro de nuestras familias con este tipo de comunicación, porque lógicamente debemos evitar la violencia. Recordemos que al ser la familia el origen de la sociedad, si somos violentos en casa, vamos a ser violentos también fuera de ella, en la sociedad. El camino para la resolución de muchos conflictos y la formación de valores consiste en el diálogo. De todas maneras, es importante que nosotros podamos conversar. Ojalá generar espacios en la hora de almuerzo, en la hora de la cena, de la once, ¿no es cierto? Espacios en la hora del culto, donde nos reunimos, oramos, leemos la palabra de Dios, agradecemos, tal vez hacemos los pedidos y conversamos de aquellas cosas que se están presentando. Incluso cuando ya los hijos están más grandes, podemos sentarnos en la mesa y plantear las dificultades que se están presentando y conversarlas, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, dice, para que haya conversación e intercambio de ideas, es necesario que la comunicación dentro del hogar no sea agresiva, no sea violenta, o sea, no ofendamos, no seamos agresivos, no generemos estas reacciones. Ahora, quiero compartir con ustedes estas 4 características de la comunicación no violenta. La primera es la observación, donde yo observo qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó en la situación, qué es lo que hizo mi hijo, qué es lo que ocurrió dentro de mi hogar, ¿no es cierto? Antes de llegar y retar, de llegar y llamar la atención, ¿no es cierto? Hacer una observación, quizás hacer las preguntas que sean necesarias para conocer la situación. Ahora, hay que reconocer los sentimientos, ¿sí? Cómo se siente la otra persona, qué es lo que está pasando con él. A lo mejor se siente triste porque tuvo un mal día en el colegio y por eso llegó y se encerró en la habitación y no quiere hablar, o a lo mejor llegó tirando la puerta y su sentimiento es de enojo porque tuvo una dificultad durante la mañana. Entonces es importante que nosotros podamos reconocer y validar los sentimientos del otro. También es importante reconocer las necesidades que pueden tener. A lo mejor está con hambre, a lo mejor tuvo un mal sueño, a lo mejor necesita que nosotros compremos algo, que necesita que pueda conversar con nosotros. Entonces es importante reconocer la necesidad. Y también me refiero a esto en el matrimonio, ¿no? O sea, que el esposo, la esposa observe qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estoy viendo de la situación, cómo se siente. A lo mejor es una esposa que se siente frustrada, ¿no es cierto? Porque ha estado todo el día con los niños y llega el esposo y en vez de agradecerle por el cuidado, más bien le llama la atención porque hay algo desordenado en casa, porque los niños están quizá todavía despiertos, ¿sí? Es importante que se pueda validar los sentimientos del otro y las necesidades, ¿no es cierto? En el caso de la esposa, del esposo, la necesidad de ser escuchado, la necesidad de ser valorado, admirado, ¿sí? Y finalmente nosotros encontramos la petición. Por ejemplo, hijo, mira, te voy a pedir que salgas de tu habitación y que compartas con nosotros la hora del almuerzo. O, hijo, te voy a pedir que no vuelvas a golpear la puerta, porque la puerta se va a dañar y no corresponde. No está bien que cuando tú te enojes golpees la puerta. Puedes hablar conmigo y contarme lo que pasó. O lo mismo con el esposo o la esposa, ¿no es cierto? Mira, te voy a pedir que cuando yo llegue a la casa me gustaría que esté todo más ordenado, y a lo mejor la esposa le dirá, ya, pero cuando veas que no está ordenado es por algo, entonces ayúdame, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros podemos realizar una comunicación no violenta que pueda favorecer para la resolución de los conflictos, para la formación de valores a partir de una conversación, ¿sí? Miren lo que dice esta frase. Recordemos que el tema del día de hoy ha sido extraído, ¿no es cierto?, de un artículo de la revista Basta de Silencio de este año, titulada Violencia Psicológica, y el título de este artículo es Familia Equilibrada. Miren lo que dice. La base para la relación entre padres e hijos es la confianza, el afecto y el respeto mutuo. Pero esto solo puede construirse sobre una relación de fuerza y poder correlacionada. De lo contrario, será una relación de opresión y dominación, que es lo que ocurre cuando se intenta neutralizar la voluntad del otro para imponer la propia. A eso se le podría llamar educación violenta. Tengamos cuidado cómo estamos ejerciendo la paternidad. Quizás estamos utilizando un estilo más bien autoritario, ¿no es cierto? Y generando una relación de opresión y dominación. Ahí es donde vemos niños que se rebelan, que se van temprano de casa, ¿no es cierto? Que luego tienen muchas discusiones con los padres. Recordemos que la confianza, el afecto, el respeto mutuo deben estar dentro del hogar, porque es importante, y la confianza
se va ganando y es importante que los padres confíen en los hijos y los hijos en los padres. Saben que en ocasiones me toca conversar con chicos que me dicen que no han hablado con sus padres de algún tema en especial porque después la mamá va y le cuenta a todas las tías, le cuenta a todos sus amigos y para ella es una vergüenza, ¿no es cierto? Entonces, tengamos cuidado en cómo estamos manejando la confianza con nuestros hijos. Cuando nosotros tenemos adolescentes necesitamos separar tiempo para poder ir a su habitación, conversar con ellos, de repente sacarlos, ir a tomar un heladito, comer un sanduchito, ¿no es cierto? Para darles ese espacio de diálogo. El castigo no educa, dice el artículo. Hay estudios sobre educación y desarrollo que señalan que no existe la palmada educativa, porque generalmente el castigo físico se aplica en un momento de rabia. En Sudamérica, el 50% de los niños de 3 a 4 años son castigados físicamente, heridos con objetos o expuestos a otras formas de castigo corporal. 62 países adoptaron medidas legales de prohibición del castigo físico en niños. Yo creo que esto es bueno. Creo que en ocasiones se sobrepasan. Recuerdo hace años atrás escuché una noticia que unos padres calentaron un ladrillo y sentaron ahí a su hijo porque se había portado mal. Imagínense cómo le quedó ahí las partes, ¿no es cierto?, traseras a ese pequeño. Nosotros vemos que de repente el castigo físico, ¿no es cierto?, al aplicarse en un momento de rabia no se piensa lo que realmente está haciendo y puede causar muchísimo daño, más del daño que uno logra dimensionar en el momento. Entonces, imagínense ustedes que hayan 62 países que tuvieron que adoptar estas medidas legales para prohibir el castigo físico. Tiene que ser porque se han presentado casos muy complejos. Ahora, aquí en Chile nosotros vemos que a los niños se les está enseñando, ¿no es cierto? Por ejemplo, ellos pueden llamar a carabineros. Recuerdo una vez que mi hija dijo, tú no me puedes decir nada, no me puedes pegar, porque yo voy a llamar a carabineros. Y yo le decía, bueno, carabineros más, a él también le va a llegar, porque hay algo que no hiciste bien, ¿no es cierto? También necesitamos enseñar a nuestros hijos. Es importante que haya un equilibrio en la disciplina, que nosotros logremos, ¿no es cierto?, que nuestro hijo entienda, si eso es lo que tenemos que hacer, que ellos sean obedientes, que ellos hagan lo que tienen que hacer, si principalmente ese es el objetivo de la educación. Considera, es posible educar sin ser abusivo, ¿sí? Quizá toma más tiempo, quizá requiere de más paciencia, de más manejo emocional, quizá requiere de que nosotros nos eduquemos un poquito a través de la lectura de libros, quizá ver videos ahí en el internet que nos pueden ayudar en la educación de nuestros hijos, pero creo que es importante que nosotros lo podamos hacer para que ellos tengan un desarrollo saludable. Por lo tanto, dice, es necesario notar que el límite entre la disciplina y el abuso consiste en el desarrollo de un comportamiento socialmente habilidoso, con límites, normas y mucho afecto. Utilicemos equilibradamente cada uno de ellos para que nuestros hijos se puedan desenvolver de forma adecuada. Recordemos el versículo, dice, cuán bueno y cuán agradable es que la familia conviva en armonía. Yo te invito para que este versículo lo hagamos nuestro, que sea nuestro versículo base de nuestras familias, ¿no es cierto? Recordando que para vivir en armonía requerimos de amor, de disciplina y de respeto. Es importante, ¿por qué? Porque la familia es el origen de la sociedad. Si tú quieres que tus hijos se desenvuelvan bien en la sociedad, aplica lo que dice este versículo, vivir en armonía. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia, que puedas buscar estos versículos. Te invito, si es que quieres subrayarlos, a lo mejor quieres imprimirlos y colocarlos en alguna parte de tu casa, a lo mejor en el refrigerador, porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor y la hacemos nuestra, puede ayudarnos a cambiar realmente nuestras vidas y el ambiente de nuestro hogar. Se los digo porque lo hemos experimentado con pacientes, se lo he recomendado a muchos y 2 de ellos me han comentado los maravillosos resultados que han tenido. Me imagino que los otros también han tenido buenos resultados, solo que no me lo han mencionado. Miren lo que dice Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Cuántos de nosotros a veces no decimos las cosas como debemos? Qué importante es que lo podamos hacer bien, que podamos decir las cosas como convienen, de acuerdo al lugar. A veces hay que callar, a veces hay que hablar. En Proverbios 10:17 dice así, el que acepta la corrección va camino a la vida, el que la rechaza
va camino a la perdición. Así que es importante que podamos corregir a nuestros hijos y que enseñemos a nuestros hijos a que ellos acepten esta corrección. Miren lo que dice Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y realmente esto es así. Nosotros podemos comprobar si de repente en el curso de nuestros hijos vemos como niños quizá tienen muchas dificultades de disciplina, los padres están angustiados, están preocupados, ¿no es cierto? Y mira lo que dice Proverbios 27:2. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a que ellos vean el peligro, a que lo eviten. Muchas veces nuestros hijos se ven involucrados en problemas porque han sido imprudentes, porque han avanzado en situaciones en las que no correspondían, se han dejado llevar por influencias que les han terminado sufriendo daños. Y finalmente comparto con ustedes este versículo que se encuentra en Colosenses 3:14. Por encima de todo lo que yo les dije, por encima de todo lo que nosotros podemos encontrar en las recomendaciones, en las diferentes instancias, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Queremos una familia equilibrada? Entonces todos los miembros de la familia debemos vestirnos de amor, porque ese es el vínculo perfecto, porque de esa manera vamos a estar amándonos, porque de esa manera vamos a estar involucrando la disciplina dentro de nuestros hogares y vamos a tener una familia equilibrada. Y quiero finalmente compartir esta imagen. Aquí vemos a Cristo. Cristo te está mirando. Mira su rostro. Mira cómo extiende sus manos para decirte que te ama, para decirte que Él está dispuesto a ayudarte a que tu familia sea equilibrada. Quizás se está presentando violencia psicológica en tu hogar, quizás se está presentando violencia física, tal vez eres una mujer que está callando una situación en la que ya no sientes cómo manejar, tal vez es un niño o una niña que no sabe qué hacer porque realmente sus padres le maltratan constantemente. Mira a Cristo. Cristo te está dando la oportunidad de que tú puedas hablar con Él. Él te dice que te ama. La invitación que yo quiero hacerte en este momento es que tú puedas buscar a Cristo. Si cada miembro de la familia busca a Cristo, todos van a estar unidos. Es importante que Cristo sea el rey de nuestro hogar. Es importante que nosotros podamos aceptar esa invitación que Cristo nos hace de amarlo cada día. Ora, estudia la Biblia, permite que el Señor pueda transformar tu vida, permite que la violencia que hay dentro de tu hogar pueda ser eliminada por la presencia de Cristo. Que el Señor te bendiga.